Es un viernes muy particular en la República Argentina, es un viernes de una semana muy intensa y es un viernes que a mí particularmente me encuentra preocupado. Yo soy Octavio Majul y estamos en mi cafetería, en la cafetería Enlaca Stream. El miércoles pasado se aprobó en el Senado la ley de bases para la Argentina del futuro, que es finalmente el pase a realidad del proyecto de la idea de gobierno de Javier Milei, caratulado por sí mismo como el intento más osado en la historia de Occidente de una reforma de Estado libertaria. No es mentir decir que Milei es una vanguardia a nivel global en cuanto a lo extremo de sus decisiones, y eso significa que lo que se aprobó el miércoles es realmente algo que a nivel occidental no se ha visto y que con el apoyo del Congreso vamos a experimentar acá en Argentina. Yo necesito decir antes que el problema que tiene Argentina no es solo económico, el problema que tiene Argentina no es solo político, el problema que tiene Argentina es también humano y tiene que ver con las diferencias que acercan o alejan a los argentinos en la forma de vivir, en la forma de pensar y en la forma de pasar su día a día. Frente a eso, tengo que manifestar mi máxima preocupación por el estado de las personas detenidas por haberse manifestado. Esto es una discusión larguísima que roza la relación entre democracia, violencia, legalidad, ley, respeto a las instituciones, cosas que estamos todos de acuerdo. Mi consejo al oficialismo, como también al fiscal Stornelli, que en este momento está en un viaje de un intento de un heroísmo que nadie pidió. El fiscal Stornelli está intentando caratular a la causa de los detenidos, que están detenidos hace 2 días, muchos de ellos sin conocer exactamente su paradero por parte de sus familiares. Y el fiscal Stornelli los quiere acusar de sedición a la patria o ataque al orden constitucional, que es realmente una acusación gravísima. Es una acusación de llevarse a cabo el juicio y en todo caso salir juzgados estas personas implicaría estar en la cárcel por haberse manifestado y haber realizado acciones que después pueden discutirse, y pueden discutirse qué es una movilización, cuál es la relación entre movilización y violencia. Lo que sí estoy seguro es que después de haber ganado constitucionalmente la aprobación de las leyes del paquete más osado de la historia de reforma estatal, siento que el oficialismo y la forma en la cual el Poder Judicial, el fiscal Stornelli, ha tenido ya ciertas relaciones, problemas con sectores del antikirchnerismo. En su momento estuvo involucrado en la causa de los cuadernos que después la Corte Suprema lo absolvió por cuestiones formales, no por cuestiones de contenido de la causa. Realmente no es el momento para apretar el dedo en la llaga, porque eso puede seguir aumentando la violencia que ya está inserta en los cuerpos de algunos sectores de la Argentina. Supongamos que hay parte de la Argentina que no está de acuerdo con lo que hace el gobierno de Milei, como hubo en otras épocas gente que no estuvo de acuerdo con el gobierno de Cristina Kirchner, con el gobierno de Néstor Kirchner, con el gobierno de Mauricio Macri. Sin ir más lejos, con lo mismo que sucedió el miércoles en la plaza, el día que se manifestaron la sociedad rural y otras fuerzas en el marco de la disputa por la 125, hubiera podido significar que parte de ellos estén detenidos con causas como sedición al orden constitucional, que sería realmente una afrenta a la libertad de expresión, pero insisto, no es solo un problema legal, es un problema humano. Si ya con la ley aprobada necesitan ahora tener consenso y legitimidad del resto de los actores que no creen en su propuesta, que tienen derecho en no creer su propuesta, y la forma de que ese no creer se transforme en un creer no es reprimiéndolo con violencia. Eso solo va a encontrar como respuesta más violencia por parte de la sociedad, más violencia por parte de quienes están en contra de Milei. Y eso es una espiral de violencia que la Argentina ya lo conoció. Insisto, de hecho la llegada de Milei al poder para mí solo pudo venir por una fragilidad institucional y de las fuerzas políticas tradicionales, una fragilidad también de los consensos jurídicos que habían hecho al retorno a la democracia. Eso no significa que Milei sea antidemocrático. Lo que sí significa es que el problema, porque además el problema no es Milei necesariamente, el problema somos todos nosotros y el modo en que nos llevamos. Definitivamente
algo que estaba en discusión desde antes, desde que asumió Milei, que era si su proyecto ideal que tenía en la cabeza era posible o no llevar a cabo a la realidad, en gran parte por las faltas de mayoría política o por el modo en que negociaba el propio mileísmo esas mayorías. Esa discusión ya quedó atrás. Para mí ya estamos en una nueva Argentina que tiene un nuevo reparto de actores que lo encuentra, y esto se lo digo principalmente a Coqui que está acá, con mucha mayor responsabilidad a la hora de comunicar y de gobernar, porque ahora ya tienen la ley más osada de la historia de Occidente para gobernar y tienen a su disposición 4 años para llevar a cabo su plan de gobierno. Frente a eso, realmente me parece de una de las cuestiones más centrales en este momento de democracia, que liberen a los detenidos que están presos por manifestarse, que la detención de esos manifestantes, sumado a la posibilidad de una causa judicial grave, puede significar en Argentina solo el aumento de más violencia, en un contexto que creo que ni siquiera al gobierno le sirve. Habiendo dicho esto, les doy la bienvenida al programa más protocolar de La Cafetería, acá en Laca Stream, que ya llevamos como un mes y pico. Laca Stream es un proyecto de stream que intenta congeniar cierto pluralismo en esta Argentina que se caga a gritos y que se caga a puteadas, y que, como siempre digo acá, no hay problema en gritarse, es importante tener argumentos igual. Lo que sí, una cosa es gritarse, una cosa es discutir, y otra cosa es empezar a aumentar el nivel de violencia para reprimir las opciones políticas. Vamos a poder discutir sobre la manifestación después, vamos a poder discutir también sobre el actuar legal o ilegal de manifestantes y qué hacer con eso. Me parece una discusión interesantísima, me parece una discusión muy propia para el siglo XXI, la forma de manifestación, si valen, si no, los derechos que se ponen en juego ahí, como también el modo en que la policía puede infiltrar a gente en las manifestaciones y cómo, más allá del orden legal, hay un orden humano y un orden del espectáculo en el cual ya no estamos discutiendo, y me encantaría que tengamos una discusión que no sea inocente, ¿no?, sino una discusión real donde sabemos cómo operan realmente las manifestaciones y cuáles son los peligros o cómo deberían conducirse si estamos o no de acuerdo en respecto a cómo se llevó a cabo. Voy a presentar en orden, a mi izquierda está Serena López. Claro, está a tu izquierda, pero bueno, hola, ¿qué tal? Acá ¿Cómo estoy. estás? De Proyecto Argentina, Tal cual. De la Juventud del PRO, ¿no? Juventud del Pro. A su izquierda Franco Camporicho, de Kilómetro Cero, la Juventud del Masismo. A la izquierda Coqui del Piano, del Fenómeno Barrial, y nuestro comunero de la Comuna 4, no, 2 de Recoleta, y a la izquierda Agustín Rombolá, presidente de la Juventud Radical. Ya no. No, basta, vamos, se me enojan. No. Militante de la Unión Cívica dejamos Radical, de antro. de mayores. Militante de la Unión Cívica Radical. Eso. Egresé de la juventud, se terminó. Sí. En Laca Stream les sugerimos que se suscriban si no lo han hecho. Y sin ir más lejos, bueno, vamos a dar inicio un poco a la discusión. Me gustaría ver, en primer lugar, el gráfico con los senadores que votaron a favor y en contra. Sí. ¿No? Porque realmente hoy veía un tuit que decía Alberto con 85% de imagen positiva y mayoría casi en ambas cámaras. No, esto no lo podemos hacer. No sé, Vicentín. Milei sin mayoría en ninguna cámara, vamos por todo. ¿Cómo vieron el Senado? ¿Cómo vieron los apoyos, los no apoyos? ¿Qué me tienen para decir sobre este gráfico que está acá? Dramática votación. Una definición por penales. Sí, realmente era como la 125 para mí es un recordatorio de esto, porque obviamente tuvo que desempatar en ese momento el vicepresidente, o sea, quien presidía la Cámara de Senado, en su caso Cobos, que generó un quiebre institucional abismal en esa época, y acá se dio como al revés, porque obviamente Villarruel terminó desempatando para darle la mayoría de la aprobación a la ley bases al gobierno de Milei. ¿Lucila Crexel ya está en París o sigue acá en Argentina? No sabemos, ¿no? Todavía. ¿Qué grave? ¿Es grave? ¿No es grave lo que decía Crexel? Yo creo que nosotros ya estamos demasiado acostumbrados a la rosca. Hay un momento donde todo orden político siempre funciona con cierta ficción respecto al orden social, Sí. ¿no? Ficción. Exacto. Sí, claro. Es decir, siempre los analistas políticos supieron, por ejemplo en el siglo XX, que el Parlamento no es el lugar donde
en el libre uso de los argumentos y la razón los diputados se ponen de acuerdo, sino que es mucho más un toma y daca de la índole de la negociación y la rosca. Hoy en día ya lo vemos en series como House of Cards como una romantización de esa rosca o una estetización de esa rosca que forma parte del mundo político. Nosotros sabemos, no somos idealistas, el mundo político tiene sus oscuridades o tiene sus vísceras expuestas. ¿Consideran lo de Crexel algo ilegal? ¿Lo consideran parte de la política? ¿Lo consideran quizá ilegal o no, más que ilegal, poco legítimo en el sentido de que pierde legitimidad Crexel como representante? ¿Qué les pasa con eso? Sí. Me gustaría corregirte con algo que tuvo que ver con lo ideal. En un mundo ideal para mí existe la rosca. Debe existir. En una democracia ideal debe existir la rosca porque la política es negociación. La democracia, mal llamada rosca, llamémosla como quieran, la vocación de acuerdos es fundamental en una democracia representativa y en una democracia deliberativa. Lo que hace Lucila Crexel es un delito tipificado en el artículo 296 del Código Penal de la Nación, que es intercambiar un voto por un favor político, un cargo en la embajada ante la UNESCO, etc. Para vos, entonces, un antecedente de esto podría haber sido en el marco del gobierno de la Rúa, todo lo que fue la ley Banelco. Todos unos delincuentes, no quiero decir delincuentes, No, todas personas que han delinquido, que más allá de la inmoralidad, acá hay una conducta que se recorta y se explica en el Código Penal de la Nación. Lo que hace Lucila Crexel es un delito y debe ser penado por la ley. No hay El otra delito salida. exactamente sería... Delito de dádivas. Se conoce como el delito de dádivas. Yo te doy algo para que vos me votes. Que es muy distinto a una negociación política en la cual yo, como representante de un partido, puedo llegar a entender o a sumarme a un proyecto político en virtud de la inclusión de esa organización política que representa una parte de la sociedad para después llevar adelante una ley, una medida, acompañar un gobierno. Es totalmente distinto. Esto es una compra y venta de votos que además se hizo a cielo abierto. Fue un papelón, fue una vergüenza. Nuestros senadores, yo hablaba del radicalismo, perdón, pero todos los senadores radicales, exceptuando a Martín Lustó, dieron vergüenza. Son unos traidores a la militancia, son unos traidores a la ciudadanía y unos traidores a su electorado. Y sobre todas las cosas, digo, y voy a poner algunos nombres y apellidos porque yo estoy bastante cansado. Pablo Blanco, que no le daba las facultades, que no sé qué, que Milei fue y le votó a favor. Maxi Abad, que en su discurso dijo que no había que darle facultades, a las 2 horas estaba votando a favor del artículo en particular. Digo, Es cierto que se esperaba que sobre algunas votaciones en particular tengan más conflictos que en la aprobación en general, y no fue así. ya les pido moral, les pido un poco de vergüenza propia. Vos que estás más metido adentro, ¿qué explicaciones crees que pueden haber para eso? No, yo creo que a todos los senadores, los más alejados, si se quiere, o ideológicamente, los compraron directamente. Yo no tengo ninguna duda que los senadores fueron comprados con distintos favores políticos, con distintos cargos. Sabemos todo lo que pasó con Cuéllar y con el gobierno de Frigerio, con la represa. Digo, no puede pasar, y acá es la distinción, en mi opinión, entre una rosca ilegítima y la rosca legítima. Digo, no puede pasar que nosotros hayamos validado y legitimado un sistema de compra de votos llevado adelante por Guillermo Francos, porque lo dicen ellos. Entonces, hay... creo que Argentina se convirtió en una gran caricatura grotesca, en donde somos todos mamarrachos de lo que alguna vez supimos ser o quisimos ser. Guillermo Franco es la muestra del rosquero, es el mamarracho del rosquero negociador que en otro momento fueron otras personas. Y nuestros senadores también son los mamarrachos de lo que en algún momento el radicalismo supo ser. No creo que haya más explicación que eso. En una democracia liberal debiera haber negociaciones fundamentales para llegar a acuerdos políticos, pero eso no significa que haya una compra y venta de votos tan espuria, tan patética y tan humillante como la que vimos el miércoles. No, aparte también lo interesante para agregar es que justamente ya las sensaciones de hartazgo, porque si hay una cuestión que no se puede negociar en este aspecto es el cinismo con respecto a lo que va sucediendo. Estos casos, como bien decía Agus, y que coincido del 100% con respecto a la importancia de la rosca y la importancia de justamente llegar a esos consensos, porque a veces se lo denosta y no está mal, al contrario, así funciona el sistema político y eso es lo que queremos también y por algo se lo votan a estos representantes. Pero, ¿cómo hubiese penetrado si hubiese sido durante un gobierno peronista que esto ocurriera? Con una senadora radical o del PRO o de la Libertad Avanza, de quien sea. O que una empresa privada venga y le ofrezca millones a un diputado o a un senador en este caso para votar a favor o en contra de una ley. Esto es lo mismo.
Y esto no tiene nada que ver con estar con el resultado de la votación o no. O sea, ya se embarra la situación. Fue la primera senadora en llegar. Salió apurada al toque después de la denuncia que salió, que empezó a circular en redes, para dejar en claro que su votación no tenía nada que ver con esto. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿De qué tiene que ver los valores por los cuales vos estás llevando adelante esto? Dijiste que la senadora dijo que era el sueño de su vida, dedicarse a las relaciones internacionales, venía dudando acerca de qué iba a hacer y termina aceptando el cargo, que seguramente ahora debe estar en Ezeiza pasando el check-in para ver hacia dónde va. Y ese hartazgo que creo que nos tiene que representar a todos, repito, sin importar el resultado de la ley, que ya lo analicemos. Esto no puede pasar. Les recomiendo también la declaración de Lucila Cresci en el 2018 cuando la acusaron por lo mismo, que pasó algo exactamente lo mismo, que fue decir que ella no te enviaba su voto. Digo, la historia no se repite, pero frecuentemente rima, ¿no? Sí, yo creo que en relación a esto, entiendo a mi generación cuando se habla de que, ponele, hay cifras que dicen que un 52% de los jóvenes hoy no se sienten representados por ningún partido político ni por ningún representante. Digo, tiene que ver con esto, con estas actitudes de la política que se tienen que dejar atrás, y por eso la política también pierde legitimidad y figuras como Milei, que te vienen a hablar de anticasta, de hartazgo en general, en donde no se ve un futuro y donde hablamos recién que un gobierno liberal tiene que tener negociaciones, acuerdos y tiene que fortalecer la democracia, pierde total legitimidad y gana el antisistema. Digo, esto no es para culpar a los jóvenes, porque yo sé muy bien que el libertarianismo, no sé la definición exacta del término, pero nació de un movimiento joven. Y lógicamente, por este tipo de actitudes, y comparto con lo que venían diciendo, más allá de cualquier tipo de color político, acá tiene que haber política y democracia. Y esto tiene que ver con la representatividad y la capacidad también de marcar diferencias y generar acuerdos. En ese sentido, yo por mi parte estoy a favor de que el PRO haya dado quórum y haya votado a favor, porque creo que también son reformas que planteaba en su momento Mauricio Macri, donde, bueno, ya sabemos las 14 toneladas de piedras que le han tirado, y además creo que representa los valores como la del Estado eficiente, moderno, achicar los gastos del Estado deficitario. Creo que también se vienen a defender las libertades. Entonces, por un lado, me encuentro en consenso con la opinión acá de los chicos de, che, no está bueno, esto no fortalece nada, así nunca vamos a poder darle una política que merece el pueblo argentino. Y por otro lado, si tengo que marcar posición a favor de la ley de bases, lo voy a hacer porque creo que lo que fue votado me parece correcto y me parece que la Argentina se está encaminando. Gracias, Serena. Coqui, ¿qué te pasa con todo esto? No, yo estoy muy tranquilo. A mí me parece que... Yo creo que el liberalismo, el libertarianismo argentino, el gobierno de Milei, de repente encontró los manuales de política del peronismo, del radicalismo, del PRO y creo que los interpretó y que los está ejecutando de forma correcta. O sea, yo creo en la negociación. Creo en la negociación. Y el gobierno cree en la negociación, porque si no, no hubiese salido aprobada jamás la ley base con 7 senadores nada más. Entonces, yo creo en que si hay un senador de La Pampa, San Luis, Corrientes, Mendoza, no hablo del caso de Lucila en particular, digo en general, consideran que dando apoyo a la ley bases pueden obtener una política favorable para su provincia, que es la que lo eligió, y no tienen ningún tipo de barrera moral. ¿Pero por qué una política favorable a su provincia? Esto favorece personalmente a la senadora. No, es que no estoy hablando del caso de Lucila, estoy hablando de la negociación. No, lo que pasa es que estamos hablando del caso de Lucila. No, del caso de Lucila, a ver, yo no la conozco a ella, no sé ni quién es, no tengo ni idea quién es, pero no me parece mal. Si ella se incorpora al gobierno de Milei, obviamente va a apoyar la ley bases. No tiene que ver con como representante del gobierno argentino ante la UNESCO en París, naturalmente va a apoyar la ley bases. El embajador no representa el gobierno. Tiene que ver con el embajador representa al Estado, igual. No tiene que ver, representa al Estado argentino No representa al ante la gobierno. UNESCO, pero la política exterior la ejecuta el gobierno. No tiene que ver con estar a favor o en contra de eso, es un delito. Ella está a favor del Es un gobierno delito, de Milei, punto. como todo el radicalismo. Coqui, pregunta. Como todo el radicalismo. Después vamos a ir a eso. Estoy de E acuerdo. incluso los radicales que están en el gobierno, como Luis Petri. Que no es radical. ¿Lo tenés a Kant? Ya hemos hablado de Kant acá alguna vez, ¿o no? Que Sí, Kant obvio. Hemos hablado hablaba de del Kant. imperativo moral de llevar, o sea, lo que uno opina lo tiene que llevar a máximo universal. O sea, sacarlo de los condicionamientos particulares. Y la forma fácil es qué pasa si sucede al revés. ¿No? Lo podemos poner con tu nombre, Coqui, vos sos representante en una Sí. comuna, ¿no? ¿Qué pasa si las personas que te votaron
que cuando uno es votado representa en principio una base. De vuelta, quizás una visión idealista de la democracia. No, está bien, Que perfecto. finalmente es la ficción sobre la que se sostiene. Sí. Porque las ideas son esas ficciones. Si ese mandato se ve roto por un cambio de posicionamiento a raíz de un ofrecimiento de un cargo. Eso, si te pasara a vos, pero al revés, digamos, en el sentido, tanto vos, Coqui, o a un miembro del mileísmo en el marco del kirchnerismo, Sí. ¿cómo te sentirías con ese representante? Es que para mí, yo no creo que, digo, en este caso habría que verlo en particular qué fue lo que ocurrió, pero yo no creo, digo, si el radicalismo, la Unión Cívica Radical, en general, salvo pequeñas excepciones, como se ha dicho, deciden acompañar la ley bases. Todos los gobernadores radicales de Argentina deciden acompañar la ley bases, dar un voto de confianza a este gobierno. ¿Por qué ella, que es senadora de la Unión Cívica Radical, no va a acompañar la ley bases? No es Lucila senador. Crexel, me alegro que hayas llegado a ese punto. Lucila Crexel pertenece al Movimiento Popular Neuquino, claro. es familiar de los famosos Zapag, ¿sí? Y esta práctica de Lucila viene de familia. Yo le recomiendo a la gente que está mirando que busque el nombre Elías Zapag y que busque la ley Muchi en la época de Alfonsín. Porque Elías Zapag vendió su voto a cambio de que su empresa se convierta en una multinacional gigante en lo que tiene que ver con extracción de recursos naturales de, en este caso, la provincia de Neuquén. Esto es una práctica familiar. Lucila Crexel no es ajena a una histórica conducta y una histórica dinámica que lleva adelante el movimiento popular neuquino. Lucila Crexel es una hija sana de los nefastos Zapag, que lo único que hicieron durante toda su vida fue acumular poder para su quintita, para su patio, y en perjuicio de todo el resto de la ciudadanía. Primero los neuquinos, por supuesto. Primero perjudica a los neuquinos y después perjudica al resto de la República Argentina. Así de sostiene el poder esta gente. Lucila Crexel ya es millonaria probablemente. Por eso el sueño de su vida era ir a jugar a ser la chica de Sex and the City en París. Entonces, bueno, felicitaciones, Lucila. Yo lo único que me gustaría es que la embajada, que la UNESCO le rechace el pliego, que es lo único que nos queda, que sé que hay esfuerzos en ese sentido, por, primero, inhabilidad moral. Y segundo, también por inidoneidad, porque Lucila Crexel tampoco está preparada para llevar adelante. Una jefa de trabajos prácticos de la UADE no está preparada para ser embajadora ante la UNESCO. Así que nada, felicitaciones, Lucila, pero espero de corazón que no te admitan en la UNESCO. Agustín, tengo preguntas y muchas curiosidades respecto a vos, porque arrancaste bardeando a parte de la UCR y destacando a Lustó. Sin embargo, hay algo muy particular con Guga, que tiene que ver con que dio quórum, y que si Guga Kuerten no hubiera dado quórum, no se hubiera votado. Honestamente, ¿qué te pasa a vos con eso? Un héroe. Un héroe. Un héroe Obvio. para Coqui del Piano. A ver, Se inmoló por la causa. yo te voy a ser 100% sincero, porque yo no voy a empezar mi carrera política mintiéndole a la gente. Yo no hubiera dado quórum. No hubiera dado quórum. Ahora bien, supongamos que Martín no bajaba. ¿Qué pasaba? Se posponía una semana, 15 días el Se debate. dilataba, claro. Con los fierros que tiene el gobierno nacional, ¿cuáles eran las probabilidades de que no siguiera comprando senadores para que la ley salga con más votos? No hay nada que garantice que el no dar quórum iba a obstaculizar el proceso de sanción de la ley. Todo lo contrario, porque las últimas horas, lo que pasó con Cuéllar y con Espínola es la muestra más clara de que justamente el gobierno, con los fierros que tiene, podía tener una capacidad de compra de votos, de hecho, progresiva. Es verdad que, para mí, y ahí sí, por ahí no sé si somos francos o la lógica del gobierno medio improvisada, los votos cada vez valían más caro. El precio de los votos tendía infinito en un momento. En el momento del le iban a pedir las escrituras a una provincia, porque se empezaron a dar, a los misioneros les rechazaron, porque esto es lo que digo, ya todos sabemos qué pedían. A los señores misioneros le pedían los asientos de la represa Yacyretá, le dijeron que no. Cuando Cuéllar y Espínola no se vendían el voto, le dieron los asientos de Salto Grande. Entonces los misioneros se enojaron porque dijeron, che, si a ellos le dieron Salto Grande, como nosotros no lo vaya Yacyretá. Bueno, eventualmente el precio iba a tener infinito, por supuesto. Ahora bien, con los fierros que tiene este gobierno, yo no veía factible que el número de los votos en contra creciera. Todo lo contrario. Entonces no veo que ¿Vos ya Martín haya sabías definido- que Lustó iba a dar quórum? ¿Tenés conversación con él? Yo sabía desde el 20 de mayo que Martín iba a votar en contra. Sí. ¿Tenés conversación con él? Sí. Porque sí. si no te veo medio solo en la UCR, porque tampoco es que Lustó ha sido mayoritario. en el Hablo con voto él y con mi nacional. organización todos los días o día por medio. Y
La cuestión del quórum, la verdad, yo te juro, no la pregunté, no la consultamos porque no me parecía, de vuelta, no me parecía un factor explicativo para que uno diga la ley se caía, no se caía. Era lo mismo, digo, no dar quórum era poner un palo más en la rueda, que por ahí servía. Por eso digo, yo no hubiera dado quórum, pero solamente era para un golpe simbólico al gobierno. No mucho más que eso. Y además, Bueno, quizá con la lo cantidad de podía senadores. aprovechar como para ganar protagonismo mediático. Con a la partir cantidad de de eso, senadores inmorales que hay, con la cantidad de senadores inmorales que hay, la verdad es que para lo único que hubiera servido no dar quórum es para que estos nefastos, estos 37, 36 nefastos que votaron a favor, se habrían subido más el precio. Nada más que para eso. ¿Te Digo, acordás cuando te pregunté sobre la UCR como un animal en peligro de extinción? sí. ¿Cómo seguís? Queda un panda en todo el mundo. ¿Qué es Lustó para vos? ¿Qué es Martín Lustó? Fran, a vos, que en general coincidís con Agus y suelen tener un posicionamiento en conjunto, ¿cuál es tu sensación respecto al actuar de la UCR y de Lustó también en particular en la Cámara de Senadores? Se termina llevando la marca Lustó porque básicamente es el panda dentro de lo que tiene que ver con el zoológico, pero más allá de la actitud que no comparto con respecto a haber dado quórum en un contexto en el cual la gente que justamente está sufriendo a más no poder estas posibles medidas que seguramente se van a terminar aprobando en la Cámara de Diputados, haya dado quórum en ese sentido. Era la oportunidad de que se caiga por completo un nuevo relato del gobierno con respecto a esta ley, una ley que fue manoseada por todos lados claramente y que dejó a grandes rasgos lo que estuvimos analizando la primera media hora del gobierno, del programa, pero más allá de la situación de Lustó, ¿no? El tema a analizar acá son los otros 35, 34, sacando los 7 de la Libertad Avanza, que se vendieron con respecto a esto. Y dentro de esos 36, 37 con... Pero, ¿por qué se vendieron? ¿Por qué se ¿Parte de vendieron? ellos creen en Y eso? se vendieron básicamente, no, porque si... Dentro de lo que es el peronismo, tenemos el 3 que peronismo. básicamente se dieron vuelta en ese aspecto. Después la gente del PRO y demás... ¿Qué se puede esperar de justamente una fuerza que cada vez tiene menos relevancia en la política nacional, que tiene incluso menos senadores que la Libertad Avanza, que siempre se lo critica porque no tiene gente? Bueno, el PRO hoy por hoy tiene menos y Yo quiero saber dónde está el Frente considera que son el ¿Dónde centro está de el la Frente política Renovador? nacional cuando ¿Dónde no está? pinchan ni ¿Basta? cortan Ni eso. idea. Y después con respecto a este tema, lo que vemos acá claramente es qué pasa con el resto de esos senadores que se prendieron acá, que se prendieron a debatir y resolver estas problemáticas que quede bien en claro, no tiene que ver con sus provincias, tiene que ver con sus situaciones personales, que no entendieron por qué fueron votados. Porque sí, podemos venir con el tema de que los senadores representan a la provincia, pero la gente que te pone ahí es la que te vota y es la que te coloca también dentro de los acuerdos partidarios que formás parte. Y estos tipos se cagaron en todo eso, se cagaron en todas las personas que estuvimos afuera, se cagaron en una plaza llena de trabajadores que justamente lo que querían era ir a defender una situación que es crítica, porque venimos hablando de un montón de estas temáticas que vienen y te lo plantean como que es la solución a todos los problemas de la patria, pero cada vez tenemos más desempleo, cada vez tenemos más pobres, cada vez tenemos más indigencia y cada vez tenemos más violencia, que es otro de los puntos que no se toca, que no se charla. Y cuando nos volvemos a encontrar en esto, de que dejamos de lado justamente por el cinismo que existe hoy por hoy en estas lógicas, de qué es lo que realmente nos motiva a estar acá. Cuando yo veo estos 3 tipos que votaban en contra... ¿Quiénes que son? Son 3 senadores de provincias, no recuerdo bien los nombres, pero... de Boider, provincias- Espínola y uno más. Sí. Y uno más, todos provincias que básicamente no representan justamente lo que se necesita. Ahí están poniendo el Bueno, pero el representan gráfico. a las provincias. Es que justamente ese es el punto de discusión y lo que vengo diciendo. Forman parte de una fuerza, como le pasó a Martín Lustó en esta. O sea, quedó solo siendo el presidente del partido, teniendo a todos enfrente. Bueno, acá sucede lo mismo. Y Alejandra Vivo. Y Alejandra Vivo ahí ahí votó a favor. Ahí Es está. increíble cómo arrastramos todavía Sí. este problema de falso federalismo que tiene el Estado nacional, Tal cual. que ni siquiera es a la norteamericana. Los yanquis Total. están muy acostumbrados a rosquear en política nacional, política estatal, porque realmente la autonomía de los estados es muy grande hacer, y de hecho son unidades económicas, cada una muy independiente, que es lo que en realidad más le falta a Argentina, que sigue siendo dependiente de la Ciudad de Buenos Aires en muchos de los casos, Tal o cual. de algunas provincias particulares en sus ingresos económicos, y eso les pide autonomía Sí. Sí. primero financiera y después política, y que uno empieza a perder más sentido esa idea de que el Senado es la representante de las provincias, ¿no? A mí me gustaría decir algo de Martín Lustó, que yo no espero nada de él y muchas veces aún logra decepcionarme, pero en este caso valoro muchísimo que haya dado quórum. Digo, la UCR levanta la bandera de la democracia y creo que por fin están haciendo algo por eso. Y por otro lado, creo Basta que... de pensar- Creo Juicio a las que... juntas was founded. No me interrumpas porque yo te escuché hablar.
Lo positivo de Martín Lustó es que estaba en contra, pero presentó su proyecto, cosa que el peronismo Basta no de hizo. pensar esta falsa idea de que dar quórum es ser No, es un democrático. papelón. Gente, no es ser democrático, es una herramienta constitucional que te da permite lugar al justamente diálogo. jugar o no, Al no debate. da lugar al diálogo. Dar lugar al diálogo es otra cosa. enojes, se da Fran, previo. no te enojes, se da no previo. te enojes. Entonces no, porque sabes que llegamos a un momento en el que todo parece joda, todo realmente parece joda, y nos olvidamos que hay 34 personas todavía que están. No, no es joda. Totalmente. Que 34 personas estén arrestadas todavía, que no se sepan dónde están, que después traten de poner en todos lados que el peronismo o la gente que nos movilizamos somos golpistas, porque lo que me llama la atención también de este gobierno es que es golpista prender fuego a un auto, pero cuando hablamos de Obvio. las cuestiones y atrocidades que tirar se vieron en la piedras, por dictadura ejemplo. militar son excesos. Te encontrás con bueno. esas cuestiones, te encontrás con todo lo que tiene que ver a ver, son tan inútiles que meten en cana 32 personas, una señora de 62 años, una persona que estaban vendiendo en la calle pero no pueden encontrar a 3 idiotas que prendieron fuego a un auto a plena luz del día. Eso es lo que tenemos que discutir acá. Y si nos tomamos todo en joda, la verdad que no, seguimos siendo parte del problema y no de la solución. Esto me lleva a arrancar una conversación frente a la cual primero me voy a persignar, porque le tengo muchísimo miedo a lo Yo que vamos a también, yo conversar también. ahora. Oh. Primero quiero que muestren el tuit de la oficina del presidente. Realmente acá voy a hablar y voy a decir unas cosas. Este tuit me parece también de una gravedad institucional grandísima. El gobierno de Milei No, es un papelón. suele tradicionalmente jugar a los límites entre lo tradicional institucionalmente y algo más de la índole de las redes sociales y un lenguaje de las redes sociales que claramente es un tuit escrito, si es para viralizarse, de manera ideal, ¿no? Es un gran tuit en ese sentido. Pero por el otro lado, cuando uno se pone a leer, tiene un nivel de gravedad del hecho de que la oficialidad, es decir, el gobierno argentino que representa o es quien comanda el Estado argentino, que esa distinción siempre es muy importante, la trae Agustín. El gobierno es de una parte, el Estado es de todos. Dice la oficina, el presidente felicita a las fuerzas de seguridad por su excelente accionar reprimiendo. Es muy importante subrayar esa palabra. Históricamente ninguna fuerza oficialista ha utilizado la palabra reprimir y jactarse de reprimir. Y lo que me parece más grave aún es la palabra grupos terroristas. Sí. ¿No? El imaginario que empieza a hablar de grupos terroristas, el imaginario que evoca al pasado también, donde el terrorismo era un concepto, el imaginario también norteamericano sobre el terrorismo. Los accionarios que se hacen contra un terrorista no es lo mismo que se hacen contra alguien que pena la ley siquiera, no es un criminal terrorista, es alguien que el Hay una gobierno acción jurídica de lo que es un terrorista. Exacto, es incluso cómo actúa, o sea, el concepto de terrorismo viene evidentemente de 2001 en adelante con una fuerza muy grande que cambió el paradigma securitario de los Estados Unidos y la forma de intervenir respecto a la criminalidad. A diferencia de un criminal, un terrorista es alguien que no tiene una relación de igual a igual con la ley, sino que tiene que ser absolutamente destruido por la ley porque es alguien que la pone en cuestión en su totalidad, es alguien que pone en cuestión el orden constitucional en su totalidad y por eso después se vincula con lo del fiscal Stornelli. Pero después de grupos terroristas, grupos terroristas es un sintagma tan pesado que después es muy liviano lo que sigue, que con palos, piedras y ya incluso granadas, que en realidad fue una la que se descubrió, pero ya la palabra incluso muestra como la exageración a la que tienen que llegar para, después de decir grupos terroristas, intentando perpetrar un golpe de Estado y atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina. A mi juicio, como incluso un ciudadano a pie, me parece gravísimo que si esto es así, estamos en un problema de seguridad nacional absoluto. Si este diagnóstico es tal cual lo dice el gobierno, estamos en un problema mucho más grande que no se soluciona solo con un tuit, sino que implica hasta una declaración de estado de excepción securitario en Argentina, si hay grupos terroristas que ponen orden constitucional. A mí que un tuit de una oficina institucional de la presidencia tuitee algo así, me parece que deja las bases de la democracia más endebles que el día anterior a ese Que tuit. costó décadas hacer entender a la sociedad, costó décadas hacer entender todo lo que pasó, todo lo que ocurrió, todo lo que se vivió. Y leer estas cosas y encima como pasan, porque ¿dónde están los presos por esto?
¿Dónde están esos grupos terroristas que metieron en cana y que ahora los están juzgando? Sacando a estos 34 que metieron, que no tienen nada que ver. Porque no hay un arrestado, ni siquiera por prender fuego el auto. No hay uno. Nadie tiene esa imputación. haberlo. Exactamente, es que ese es el punto. No lo hay. Porque las personas que generaron violencia ahí, que eran estos 34 tipos, no, son... Que ahí empezamos a hablar y vemos de dónde sale y vemos qué teorías hay al respecto. No metieron en cana a ninguno. Esos 4 tipos a cara descubierta o cara cubierta en muchos aspectos. Hay fotos de que incluso la propia gente lo fue a buscar. A metros del camión hidrante, que no actuó prendiéndose fuego un auto adelante. Entonces, Es que esos tipos son delincuentes. Esto que se Digo, fue más allá ahí de la- enfrente, de pero la más allá de eso, masificación. ese intento de poner lo discursivo por encima de todo y no entender qué gravedad puede llegar a generar en la gente o normalizar este tipo de cosas, es lo que nos lleva a lo peor. A mí mi sensación es de gente que está acostumbrada a hacer oposición o bien gente que tuiteros virales. Que no, por eso insisto al principio cuando hablé del hecho de que ya aprobada la ley, realmente tiene que haber un cambio en la forma de comunicar del gobierno, el cual esté a la altura incluso de su propia propuesta del cambio más osado en la historia de Occidente a nivel estatal. Coqui, O sea, a mí me parece, dame un poco de esperanza. a mí me parece excelente. Excelente. Sí, me parece correcto, me parece bien. Me parece que si hay grupos que agreden a la ¿Cuáles policía... son los grupos? Digo, hablemos, de vuelta vamos con el gobierno y el Estado, ¿no? Las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad son el Estado, no son el gobierno. Y si hay gente que intenta agredir a esas fuerzas, como se vio el otro día, con palazos, con piedrazos, con granadas molotov, con granadas militares, que intentan agredir... ¿Granadas no solo- militares? no solo, sí, obvio lo que se descubrió. O sea, no solo a las fuerzas de seguridad del Estado, sino también que buscan interrumpir el correcto funcionamiento del Congreso, que es uno de los 3 pilares de una república. Y en otras A mí me ocasiones parece a otros que- gobiernos, la 125 no interrumpía el orden. del Perdón, funcionamiento diciembre de normal. 2017, el gordo Las 14 Martero. toneladas a Macri. Tal cual. También Por obvio ejemplo. está mal. O sea, O igual sea, está- es que yo estoy hablando sobre lo que hizo el Siendo, gobierno de este lado. siendo A ver. gobierno siempre es molesto que alguien se manifieste contra un proyecto de ley que vos estás intentando Perdón, hacer. ahí Para hago mí- una pero- salvedad, Octavio, porque una cosa es la manifestación, como fueron, no sé, diferentes partidos políticos, sé que Fran estuvo ahí, por ejemplo, que fueron con banderas a reclamar. Eso es tomar una postura, está bárbaro, está buenísimo, es sano que haya oposición, es sanísimo, buenísimo. Y otra cosa son los delincuentes que van, te queman autos, te tiran piedras, te tiran... Perfecto, pero esos bombas, delincuentes lo que sea. están agrupados, están nucleados, son Sí. un grupo terrorista, es un No, conjunto de o sea- gente que de manera sistemática comete acciones terroristas con un fin planificado. Está bien. Exactamente. Yo ¿Cuál no es estoy ese- diciendo que sean terroristas, cuál yo es digo ese que son grupo? delincuentes. Tumbar el gobierno es el objetivo. Pero ¿cuál es ese grupo? Yo no conozco el nombre del grupo, se está No, pero, investigando. bueno, pero entonces la Yo acusación no puede conozco el hacerse. nombre- yo no conozco si, el nombre si se del nombra pero- grupo terrorista, tiene que haber la acusación de un nombre de ese grupo, Sí, cuáles obvio. son los Y por intereses eso que sí, tienen. Es lo que se está investigando, pero hay un montón de grupos No, pero que buscan no es fomentar liviano. el No, pero vos no terror. podés Pero en todo investigar. caso tiene- Hay pero un montón no. al revés el proceso. Exacto, en todo caso es al revés. Si está investigando, primero investiguen y después acusen. Yo creo que no están viendo lo que es ser oficialismo y la responsabilidad que tienen, que es, nos representan a todos. Y eso es muy importante. Realmente si hablan de grupos terroristas tiene que haber un grupo delimitado. ¿Quieren que hablemos de violencia en marchas? Me parece un tema interesantísimo. Total. Sí. Me parece un tema interesantísimo. Sí. La marcha del miércoles fue una marcha que fue principalmente de agrupaciones nucleadas. Es decir, a diferencia de la marcha universitaria, que encontraba más gente a pie, en general quien fue el miércoles estaba nucleado en organizaciones. ¿Qué organizaciones? Tenemos distintos tipos. Tenemos organizaciones partidarias, Sí, obvio. agrupaciones sindicales. Adentro de las partidarias tenemos de diferente tipo. Sí. Tenemos agrupaciones trotskistas o del amplio extremo, de la extrema izquierda, del cual supuestamente yo Sí. provengo. Otras del peronismo y otras sindicales, como dije, o de movimientos populares como la CETEP, etc. Cada una de ellas, y quien va a manifestarse, sabe que tiene diferentes relaciones con la policía, con la violencia en la plaza. No, históricamente quienes más tienen una relación violenta con la policía son las agrupaciones trotskistas, que aún así, al estar organizadas, se puede imputar su responsabilidad jurídica de manera clara, porque son agrupaciones visibles. Sí. El hecho de estar agrupado es lo que permite a alguien, cuando se manifiesta, tener un nombre bajo el cual se ampara su movimiento. Un grupo terrorista no opera a la luz del día. Hay Y muchas que sí. No, pero no con una pancarta así.
no dice soy Hamas. Ya entiendo lo que decís. Por eso la visibilidad, que en la política es pública, lo público tiene que ver con lo visible. Eso es importante porque lo visible es una forma que en inglés se llama accountability o capacidad de rendir cuentas. Cuando vos sos visible, se le puede criticar qué mal el accionar del Partido Obrero, como por ejemplo el Gordón Mortero en su momento u otro así. Sí. Que estuvo También prófugo. terrorista. ¿Vos sabés la También gravedad de la palabra porque terrorista? Busca infundir el terror. Pero no es una cuestión de opinión. Espera, digo. bueno, Busca perfecto. infundir el terror ¿Y no y te parece- sacudir las bases de un gobierno democrático. Eso es lo que intenta hacer. Y para mí eso es terrorista. De la misma forma que Al-Qaeda busca sacudir las bases de un gobierno democrático de Estados Unidos, este tipo de grupos buscan sacudir las bases de un gobierno democrático en la Argentina al tumbar al presidente Javier Milei e interrumpir el correcto funcionamiento del Congreso que estaba funcionando bien. Y que su resultado fue el fruto de una negociación política, de la que siempre estamos orgullosos y de la que siempre nos jactamos y se jactan todos los partidos políticos. Se negoció correctamente y habían grupos que intentaban interrumpir ese funcionamiento. Coqui, lamentablemente tengo que volverte a referir a Kant, y si nosotros aplicamos esto con si cada uno de los que fue oficialismo acá en el momento aplica lo mismo con alguien que se haya manifestado, en Argentina solo va a crecer la Es que violencia. es distinto manifestarse que violentar. Bueno, Uno puede hacer una manifestación pacífica sin tirarle un piedrazo a un policía. obviamente, pero Eso es otra cosa. Yo no estoy en contra de la manifestación. Pero Yo vos- estoy en contra de la violencia. El terrorismo no es por la manifestación, es por la Pero violencia. volvemos a lo mismo Yo de voy a siempre. hacer No, una diferencia El acá. terrorismo no es terrorismo Me por gustaría hacer una manifestación. diferencia Hay un montón de grupos que se manifiestan. entre No la todas las personas violencia. violentas son Vamos a- terroristas. Dale, dale. No Ah, todas las Agustín. personas violentas son terroristas. Hay que estudiar, boludo. Claro. Porque no se puede decir cualquier cosa en cualquier momento. Hay gente que definió, que hizo un recorte teórico de lo que es violencia, lo que es terrorismo, lo que es manifestación, lo que es un piquete, lo que es un arma de guerra, lo que es un arma propia y lo que es un arma impropia. No es cualquier cosa. No es que una señora metió una piedra y es una terrorista. No funciona así y no es para vos. Hay una definición. No es una Obvio. cuestión no es una cuestión opinable. Para mí es terrorista porque no me gusta, porque, digo, yo estuve ahí de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estuve en la marcha. No hubo un ápice de vocación violenta por ninguna organización política en ningún momento. ¿Sabés cuándo empezó la entonces vocación no- violenta? Cuando Prefectura empezó a entrar al lugar donde estaban manifestando las organizaciones, no antes. Estaban cortando la Prefectura calle. fue a pegar, Prefectura se infiltró, Prefectura fue los que incendiaron Se el infiltró. auto Bueno. y después fueron los mismos que metieron Eso en cana a los que vociferaron para Eso es- manifestar. eso es- que es una incentivaron a paranoia manifestar. que- eso es Esa una- es la realidad y es el método más viejo de la historia de la humanidad Sí. para aplacar manifestaciones. Después, ¿qué hicieron? Metieron el camión hidrante, cagaron a palos a todos, metieron en cana a 100 personas y se fueron a la mierda. Eso fue el accionar de las fuerzas de seguridad en donde Policía Federal Argentina, Prefectura, Policía de la Ciudad ni participó porque aparentemente volvimos a 1880. En la ciudad de Buenos Aires está controlada por fuerzas del Estado, no por fuerzas del Estado Nacional, no por fuerzas del Estado porteño. La gente que estaba ahí, estuve con todos los diputados de distintos bloques, los diputados tuvieron que ponerse al lado de los policías porque tenían miedo de que los policías fajen a las señoras, les tiraban gas pimienta a señoras de 80 años. Eso es mucho más terrorista que un tipo tirando una piedra a un cana. Mucho más terrorista. O sea, vos no podés Entonces, decir- no podemos hacernos Es los que- pelotudos, ni con el accionar de las fuerzas de seguridad, ni tampoco con algunas manifestaciones violentas que deben ser investigadas y después, en todo caso, condenadas. No nos podemos hacer los pelotudos con eso. Está mal definir, es incorrecto definir como terrorismo algo que no lo es, como es incorrecto también decir que está bien tirar una piedra a una manifestación. Está mal. Fran. Lo que nos fuimos a manifestar, nos manifestamos. No. Pacíficamente. Lo otro es ilegal, terrorismo no existe. Es que, no para hubo. mí, No hubo. es que para mí, yo creo que partimos de puntos de vista completamente Es que distintos no- cuando vos decís que no hubo violencia en la Pero manifestación. estuviste ahí, Coqui, estuviste ahí. A ver, hay Nadie una dijo cosa. que no hubo violencia. La Exacto. pregunta Usted es- acaba de decir que No, se manifestaron de digo, forma vocación pacífica. violenta, que después ¿De dónde incentivaron arranca a que todo caguen a esto, piedrazos. boludo? Eso pasó. Querían interrumpir el correcto literalmente- funcionamiento del Congreso. y Eso tienen es que violento. terrorismo, Eso es pero- violento. Pegarle a los policías es violento. Los diputados diciendo, somos diputados, no nos pueden hacer Pero nada. escuchame, Flaco, está o sea, rompiendo la ley. si ¿Qué querés querés- que haga? Si estás adelante de tu propia Respetar gente, las incluso la autoridades. situación de muchos diputados que se comieron gas. O sea, O sea, claramente un obvio que diputado, se comieron gas, claramente un Margarita. diputado no va a ir a Obvio, pegarle pero- a un policía en la calle, boludo. Y obviamente, Te si encontrás hay, con si una hay un situación- diputado que se pone y comete un delito, que es el ¿Qué de delito? cortar la calle, ¿Quedar separado? que es el de cortar la calle, No es un que delito. es un No es un delito, delito en la calle. Volvemos Otra al vez tema impedir impedir el correcto Amigos, funcionamiento. Tenés que estudiar derecho penal antes de hablar así tan Impedir fácil. el correcto. No es un delito cortar la calle. El impedir la protocolo correcta no marca circulación delitos. en el espacio público es un delito y está tipificado en el artículo 194 del Código Penal. Cortar la Si un calle diputado- Sí, a mí me gustaría... Sí está tipificado. A mí me Si un gustaría que hablemos diputado con corta la calle definiciones. y con la excusita de que es diputado dice, yo soy diputado, a mí no me vale ninguna ley, a mí no me pueden hacer nada.
nada, eso es incorrecto. Y si hubieron diputados que sufrieron el gas pimienta, algo habrán hecho. Perfecto. Se lo merecen. Sí, Se lo sí, merecen. sí, sí, Una sí, frase sí, sí, muy sí. pacífica para la historia democrática. Muchachos, tu punto de vista. Quiero escuchar a Serena, por dejemos favor. los gritos, por favor, que algunas no tenemos voz tan fuerte y nos quedamos afuera, pero acá estoy. Bueno, me gusta hablar con definiciones, como con datos, por eso busqué primero para hacer una salvedad entre manifestante y delincuente. Manifestante, persona que toma parte en una manifestación pública. Buenísimo lo que hicieron Fran, lo que hicieron Agustín. Delincuente, el que comete una infracción por acción u omisión contemplada en el derecho penal de un país. Lo que condeno yo, y también ha condenado el PRO históricamente, son los violentos que tiran piedras, no estas manifestaciones que hicieron por ahí acá los chicos. Digo, esta gente que tiró piedras, que más allá del camión hidrante, digo, el camión hidrante aparece cuando empiezan a quemar autos, cuando empiezan a meter camión hidrante palazos, ya estaba, cuando le ya encontraron estaba, sí. armas. Digo, Ya estaba. Aguante el camión Anticipando, ahora los porteños anticipando van a justamente tener- lo que pasó ahí. Aguante. Anticipando muchachos, justamente lo que pasó ¿por qué ahí. gritan? ¿Por qué gritan? Los gritos hablan más de ustedes que de mí. Pero porque estás hablando con simpleza de algo que realmente No es estoy terrible. hablando con simpleza, O sea, lo estás estoy, justificando el estoy accionar. definiendo para poder hablar y tomar cartas en el asunto, Pero ¿ok? ya está la Listo. definición de eso. Lo que estamos viendo acá es y sigue siendo terrible. Porque seguimos Es discutiendo. terrible, justificando el totalmente. accionar de La policía, violencia es que terrible y la repito, repudio. que repito, Totalmente, que Yo totalmente. quiero diferenciar una serie de cosas. A ver, la relación de vuelta, estamos hablando de la relación, el límite casi de la democracia, que es entre la violencia y la ley. La ley siempre. Lo Fuera sabemos. nada. Dentro pero- de la ley todo, fuera de la ley nada. Perfecto, pero nosotros sabemos que hermosa la la frase ley, hecha, pero el no- orden no Lo jurídico... decía Perón. Nosotros sabemos que la ley, incluso el orden policial, Lee un muchas poquito. veces está contaminado en la vida real por cuestiones ilegales. O sea, la policía misma, los políticos mismos, rozan y están en contacto con lo ilegal. Porque la vida real es así. El orden legal es una abstracción jurídica, después está el orden social que tiene otras realidades. Sí. Por ejemplo, sabemos que la Policía Federal, la policía en general, ha tenido relaciones con el narcotráfico. Entonces, ya somos adultos para tener una discusión real, ¿no? Tanto así como sabemos que hay grupos políticos que utilizan la violencia para deslegitimar o intentar frenar algún debate en un congreso. Totalmente. Ahora, si vemos la imagen de la plaza, Sí. con todas las agrupaciones presentes, si todos ellos son terroristas, No, yo o sea, no. realmente estaría el Congreso tomado, ¿no? Porque sería una fuerza Totalmente. monumental en contra de la policía. Sí, Entonces, exacto. en todo caso, si hay gente que hace acciones violentas, lo que históricamente, igual ya he dicho, son minoritarias. Lo que pasa que a la hora de representar espectacularmente este evento, siempre es el hecho más hablado, porque además en la discusión pública, la legitimidad o no de la manifestación en general es algo que está en entredicho en Argentina, es algo que se enfrentan dos visiones muy opuestas. Y de vuelta empiezo a recordar sobre la violencia que tienen nuestros cuerpos en Argentina, que vivimos en el día a día, en la cotidianidad, todos los que pisamos la Argentina. O sea, entrar al subte es ver gente durmiendo, es relacionarse todo el tiempo con esta violencia. Frente a eso, ratifico que a mí la discusión más importante me parece con el tuit de la oficina de la presidencia, que insiste, en todo caso, en magnificar esos actos de violencia, pero no solo magnificarlos, sino llevarlos a la totalidad de la manifestación y encima llamarlos grupos terroristas. Que llamarlos grupos terroristas, y de vuelta insisto, y perpetrar un golpe de Estado, si esto es así, tendría que, o sea, Milei no debería estar, o sea, sería un gesto de responsabilidad total que Milei deje el país. Y ahí de vuelta es cuando yo lo puedo entender que esto sea una retórica para ganar una discusión en redes sociales, puedo entenderlo. Pero no queda ahí, porque Stornelli después lo confirma con lo que quiere Exacto. hacer. Claro, Es que claro. entonces Exacto. es algo Ya superó. Exacto, y ahí es cuando digo, incluso es un problema para el propio gobierno, porque esto va a representar, o sea, profundiza. ya tienen la ley votada, no necesitan de la violencia como forma de mantenerse en el gobierno, que quizá antes, como estaban más endebles para tener sus acuerdos mayoritarios, estamos hablando de que se aprobó una ley de un paquete general que reforma el Estado en muchísimos aspectos. De acá en adelante, el gobierno no parece tener votaciones tan grandes para enfrentarse a nivel político. De hecho, con las declaraciones de poderes excepcionales a Milei, muchas de esas pueden sortearse. Yo igual, Octa, perdón, disiento un poco en que no necesitamos la fuerza. Para mí al revés, un régimen de ajuste, un régimen de desempleo, un régimen de pobreza y el régimen de indignidad al que nos está sometiendo Javier Milei y su gobierno necesita
Pero esa es tu lectura. inexorablemente de Esa la es tu violencia lectura. La para lectura del gobierno de contener Milei el es que esto va a descontento. hacer crecer al país. Y realmente, habiendo ya ganado el gobierno de Milei y habiendo tenido su ley aprobada, a nosotros como argentinos un poco nos toca decir, perfecto, tienen la pelota ahora ustedes. Ahora Y la- gobiernen. Y la tienen completa. Ahora gobiernen. Y la tienen completa. Y entonces, si para el gobierno de Milei, a partir de ahora empieza el crecimiento de la Argentina, que después podemos preguntar a Coqui la velocidad de eso o no, realmente la violencia sería innecesaria. Yo entiendo creo que en tu que- lectura... No, entiendo. El gobierno de Milei tiene que aprender muchas cosas. Digo, aprendió ahora lo que es negociar una ley, ahora tiene que aprender a manejar el discurso. Yo creo que ustedes cometen otro error también conceptual, que es el de pensar que todas las organizaciones que estaban en esa plaza representan a la totalidad de la población. Nadie dijo eso. No, digo, sí, ustedes están diciendo que esa manifestación es el pueblo, que no sé... ¿Qué? No, eso es lo que está La diciendo. palabra pueblo no Pará. apareció en todo... La gente, el 56% de la Argentina está a favor del gobierno de Javier Pero Milei, está a favor de perfecto, este Coqui. comunicado. No, Pero no, estar a favor de comunicado Milei no es estar a favor de este esto. comunicado, No, lo que o sea- este comunicado lo que dice es felicitar a las fuerzas de seguridad que fueron humilladas, no solo por diputados, sino también por dirigentes de un montón de agrupaciones, algunas de ellas terroristas y otras no, que lo único que querían hacer las fuerzas de seguridad era llevar adelante su cometido, que era el de ordenar el tránsito y evitar un golpe al normal funcionamiento del Congreso de la Nación. Eso es lo que dice ¿Me el puede comunicado. dar el nombre de la agrupación terrorista y sus objetivos? Yo no lo sé. Pero entonces, ¿cómo la definís que es terrorista? Si no sabes ni qué Yo no carajo escribí se el llama. comunicado. Pero Yo no escribí otra el vez, comunicado. hay una definición internacional sobre el concepto del terrorismo. No es que para mí es terrorista, para vos no. No es si te gusta la pizza con ananá o no. Es una definición que ya Vamos está las preferencias acordada de por el Rombolá con la concierto comida. internacional, por ese mundo al que Javier Milei y ustedes se muestran desesperadamente genuflexos. ¿me No, pero entendés? ahora también, más allá de esto y de lo que venimos discutiendo, es hora de la acción. O sea, venimos escuchando al presidente de la Nación diciendo que las ratas del Congreso no le aprobaban. Bueno, esto ya fue, falta que vuelva a diputados, pero ya está, ya pasó. Ahora, como bien dicen, como vienen diciendo hace tiempo, que van a cortar ahora con todos los quilombos que generaron en 6 meses de gobierno, perfecto, ahora los quiero ver gobernando. Ahora quiero que todos los números en rojo que nos estamos encontrando se vuelvan verdes. Ahora quiero que realmente desaparezca la inflación, como están diciendo, donde el piso va a ser el que estamos viviendo ahora y los principales pronósticos asumen que va a ser lo mismo. Volvemos a hablar de todo lo que veníamos discutiendo antes. Ahora arranca una nueva etapa, perfecto, buenísimo. Ahora quiero soluciones. Y yo Solo me como gustaría argentino, recordar que- no como militante político, como argentino quiero solución. Perdón, el DNU sigue en vigencia desde que fue sancionado de igual. Es Eso es mentira que no tuvo ninguna Salvo herramienta. los- Tenemos 18% de indigencia y 57% de pobreza con un DNU activo. También con una enorme responsabilidad del kirchnerismo que hizo esa ley nefasta en la que necesitas de las 2 cámaras para debajo un DNU, ¿no? Y también- Por eso Javier Milei es el último presidente de una era que termina y no el primero de una era que empieza. Termina la era con Javier Milei de la irresponsabilidad en la gestión, de la degradación institucional, de esta dinámica social y cultural de canalizar las diferencias a través de una violencia creciente. Se termina con Milei. Milei toma lo peor de la segunda presidencia de Cristina Kirchner, de la presidencia de Mauricio Macri, de la presidencia de Alberto Fernández. Toma lo peor de todas. Se termina con Javier Milei. Este tuit no va a aparecer nunca más en la historia argentina, porque hasta incluso con personas como Coqui del Piano nos vamos a encargar de que nunca más existan. Porque hay un montón de gente valiosa también en la Libertad Avanza, que no se ve representada por esto, que no representa a nadie, menos al inútil, al inmoral y al estúpido de Manuel Adorni, de Javier Milei, de Diana Mondino y de esa runfla de nefastos, de ignorantes y de incoherentes que están gobernando hoy y que nos están llevando al peor momento de la historia argentina. Eso va a cambiar incluso con personas que hoy forman parte de la Libertad Avanza. No en el mismo espacio político, pero sí en la construcción de una república distinta. Y completando esto también, que Me gusta es un la idea tema, de cambio de Rombolá es un, igual, es un tema que está muy Diego. bueno para que lo podamos analizar más allá, porque explotó ayer. Y que como se viene hablando siempre en este programa con respecto a los curros de la izquierda o los curros de ciertos partidos y demás, que parece que son todos morales y como estamos viendo justamente del parte del gobierno y del oficialismo no sucede. Ayer salió una denuncia con respecto a lo que está pasando con las leches que se llevó Petri a Mendoza. Y no puede ser algo que no lo podemos, no lo tengamos que tocar. Básicamente se está denunciando que salieron estas leches que dicen que no están para uso de comercialización en Marketplace, donde básicamente se están comercializando y vendiendo. Las organizaciones sociales de allá, más allá de que estés a favor o no de lo que es todos estos temas que venimos discutiendo en los últimos viernes, se están justamente organizando para poder presentar esta queja y para decir, che, loco, la leche que tenía que corresponder a los pibes que la están sufriendo, se está vendiendo.
Entonces, cuando hablamos de curros, cuando hablamos de todas estas cuestiones, tenemos que atender a todo. Como nosotros, o principalmente desde el peronismo, atendemos y nos hacemos cargo de las cagadas que se mandaron nuestros dirigentes y los repudiamos, también tienen que tener los pantalones suficientes de la Libertad Avanza y el PRO para aceptar estas cuestiones y para encontrar una solución. Porque Porque mete acá el PRO, no hay ¿no? joda. Acá volvemos a lo Mete el mismo. Acá PRO, estamos ni hablando idea, del no hambre, sabía. del hambre del Mirá vos, pueblo. me 10 acabo de millones enterar. de pibes están consumiendo Me acabo de enterar. menos productos lácteos que el año pasado. 10 millones de pibes. Y hoy venimos a ver, bueno, cómo zafamos con estas boludeces del grupo terrorista y demás, pero en el día a día van pasando cuestiones que no las podemos dejar de lado. Y quiero también esa ¿Alguien rigurosidad sabe? a la hora de ¿Me hablar de responden? los curros y demás, ¿Me propios y ajenos, porque eso es lo que nos va a representar el día de mañana. Se nos está yendo ya el programa. Para sacarnos un poco de lo local que hoy nos tiene en veredas quizás más opuestas que nunca, quiero conversar un poco de las elecciones europeas. No sé si vieron las elecciones del Parlamento Europeo, Sí. que realmente dio por primera vez en la historia que la extrema derecha europea tenga más asientos en la Cámara Tal cual. de Europa que, por ejemplo, la histórica socialdemocracia europea. Sí. Lo traigo a colación también porque Javier Milei está hoy en el G7 invitado por Meloni, que es la presidenta, Anfitriona. primera ministra de Italia, representante de una extrema derecha. ¿Cómo ven eso? También me Yo interesa creo, mucho porque la sí. extrema derecha es muy rara. Porque va Sí, desde claro. fenómenos como Trump o Bolsonaro, que Trump es mercado internista e industrialista protector, Exacto. y otros que son como Milei, libertarios de la economía libre global, que en el caso de Europa suelen ser antiglobalistas también, muchos de los de la extrema derecha, y porque bueno, tienen sus problemas con la inmigración y suelen caer en racismo y xenofobia. ¿Qué ven eso? Sí, bueno, yo me defino como liberal, centro derecha, por lo que entiendo el voto de la extrema derecha, no lo comparto. Creo que en Europa se están dando una situación que son las situaciones más de crisis, de movimiento, en donde suelen ganar las derechas, como son el tema de las migraciones, el tema de la guerra. Digo, el contexto está dando para eso, sumado a también, como dije al principio, un cambio de época, no solo en Argentina, sino creo que es global, como es el avance de la tecnología. Digo, hay legislaciones actualmente en vigencia que tenemos por ahí desde hace 30 años que no legislan para los trabajos que van a hacer, que es un trabajo en el que estoy un tema en el que estoy obsesionada, que es el trabajo, digo, con todo el tema de la inteligencia artificial, tecnología. Hay trabajos que se van a desaparecer, pero otros que se van a generar. Entonces, creo que ante tanta incertidumbre, tanto desorden, como que la gente ve un poco de orden en la derecha. No sé si ideológicamente, creo que es más como che, ordename un toque. Creo que la pista va por ahí un poco las pistas que nos está dando al mundo. Pero bueno, no soy analista internacional, pero creo que va un toque por ahí. Ustedes acá... No, me parece, si bien es cierto que las distintas derechas del mundo las aglutinan problemas, conceptos, ideas distintas, como bien decís, creo que con la presidencia de Milei, con la de Trump en su momento, de alguna forma el ser de derecha dejó de dar vergüenza. Yo creo que viene como un movimiento internacional de que la gente de derecha se reconoce y se manifiesta como derecha abiertamente, y eso no es un problema. Lamentablemente, a principios de los 2000 se llevó adelante un discurso muy fuerte en Argentina y en distintos países de América Latina y del mundo de demonizar a la derecha y de asociarla con un montón de tragedias y cosas terribles que ocurrieron en la historia, de la cual la derecha no tiene nada que ver. Pero espera, Marine Le Pen, Meloni y demás han reivindicado algunos de esos hechos que vos decís que no están asociados, o quizás son los que vos llamás mal demonizados. Estamos hablando del fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán. Sí, bueno, a ver. O sea, porque la extrema derecha alemana es nacionalista, xenófoba, al igual que en su momento el nacionalsocialismo, y en muchos de los casos lo reivindican. Por eso, déjame entender si No es... sé, o sea, No, yo no estoy de acuerdo con esa reivindicación. Ok, me parece importante. Olvídate, No, ni en pedo, ni en pedo. Ok, Olvídate, ok. olvídate. Ni yo, y hablo por todo el gobierno de Javier Milei, por todo el gobierno de Javier Milei. Pero bueno, me parece que le da un poco de aire también a esta idea que ahínca muy fuerte en Argentina de
asumirse como de derecha, asumirse como liberal, asumirse como libertario, asumirse como de derecha, me parece que está bueno, me parece que está bueno. Y es un exitazo además. Y para lo que viene en la Argentina muchísimo mejor, porque tenemos un montón de excelentes relaciones con distintos referentes mundiales que son también de derecha y con quien este gobierno está encantado de trabajar. Fran, Aus, algo, no están obligados, ¿eh? No, sí, yo tengo mucho para decir. Lo que veo de estas circunstancias es algo muy parecido a lo que viene pasando acá y en el plano latinoamericano en general. No supimos canalizar los diferentes sectores que no responden a la derecha o a la extrema derecha como la estamos definiendo, las problemáticas sociales, lo que venía solicitando la gente que habita cada uno de estos países. La realidad es que en parte el discurso de la derecha empezó a penetrar muchísimo más y con razón cuando vemos que no le solucionamos la vida a nadie o a muy poca gente o además lo comunicamos mal, lo bueno o malo que se ha hecho. La verdad que lo que va pasando en Europa es un llamado de atención sin lugar a dudas que no haya ocurrido solamente en un país, sino en la totalidad o en gran parte de ellos. Sin lugar a dudas, viendo lo que sucedió en Brasil, sucedió en Estados Unidos y que al parecer hay mucha fuerza en ese sentido para que vuelva a ocurrir y lo que está pasando acá en Argentina te lleva a pensar eso, que necesitamos a nivel no solamente local o nacional, sino también empezar a ver qué está ocurriendo con la forma de canalizar estas disputas o estas necesidades del pueblo en general o de lo que queremos representar y mirarlo para adentro. Porque una vez que lo hicimos, una vez que tuvimos una propuesta y lo llevamos a cabo, la gente acompaña. Me parece gracioso que hayas dicho esa necesidad de renovación agarrando Con un $1 de 100. Sí. Con $100 en la mano. Aus, Creo que primero les recomiendo que lo hablamos el martes en Traje Facturas esto. Justo hicimos un análisis sobre las elecciones europeas, así que nosotros también. llevarlos a eso. La gran grieta en Europa es europeísmo contra anti-europeísmo en este momento, en lo que es el Parlamento, con lo cual para mí no hay que sobreactuar ni tremendismo ni desinterés. Digo, me parece que es relevante la cuestión de que Alternativa por Alemania haya salido segundo en Alemania, que Marine Le Pen haya hecho la elección que hizo en Francia, que el PP y Vox hayan hecho la elección que hicieron en España, cuna de Franco, Mussolini y Hitler. Digo, me parece poco, sin contar el resto de los países de Europa del Este, sobre todo, que en donde viene creciendo el fenómeno de la derecha y sobre todo de la extrema derecha. Aún así, yo no lo asimilaría tanto con lo que está pasando en este momento en Argentina, porque me parece que responde a otras lógicas. Creo que Fran un poco las mencionaba recién. No creo que la sociedad se haya vuelto de derecha. Las encuestas no marcan eso tampoco. Ningún sondeo de ninguna consultora marca que la gente ahora quiere que vuelva a la colima, que las mañanas sean inglesas y que el matrimonio gay tiene que ser derogado. No existe eso. En España hay otro fenómeno. Yo no subestimaría el fenómeno del racismo en España, en Europa, en España también. Creo que tuvo que ver con un desmanejo. Tienen mucho que ver. Sí, con un desmanejo grande que hubo en su momento y una derecha que aprovechó la cuestión de los refugiados, que es imposible de ignorar. Después, me parece que lo que pasó con la socialdemocracia, en Alemania, hace un tiempo estuve con la Fundación Konrad Adenauer que explicaba un poco esto de cómo la socialdemocracia generó un piso de derechos para alemanes, en ese caso, que después se amesetó. Obviamente que en un momento la maquinaria el progreso se ameseta siempre. Y en ese amesetamiento, cuando vos lo juntás con una derecha un discurso de derecha tan fuerte como el de Trump, cuando lo juntás con la crisis de los refugiados y cuando lo juntás también con otros conflictos en Medio y en Extremo Oriente, en donde esos países suelen tomar partido de una manera tan clara, el alemán, el español, el francés, el inglés en menor medida, que han llegado, gracias a la socialdemocracia, a un piso de derechos bastante alto, o el más alto del mundo, te diría, y que ve que el Estado se empieza a ocupar de otras cuestiones, bueno, la derecha fue muy capaz en decir, bueno, viste que al final no te servía para tanto, y la verdad es que y ahí falla la centroizquierda en hacer valorar o en explicar todo lo que se conquistó ahí, no acá. Todo lo que se conquistó en Europa en materia de política y en materia de derechos. Entonces me parece que hay un poquito de eso, yo creo que eso más o menos se puede llegar a equilibrar en el próximo tiempo, sacando a figuras tan desgastadas. A mí me gustó mucho en su momento el discurso de Emmanuel Macron. Creo que es una figura que está absolutamente gastada en Francia, por ejemplo. Creo que en España está sucediendo algo similar. Me parece que son cuestiones para evaluar y que se va a terminar equilibrando. Es lo que yo quiero y es lo que espero también. Alguna semana que nos toque más tranquila, que no tengamos mucho movimiento político, quizás podemos discutir. Está difícil. Viene heavy. Pero quizás después de esta, Europa, Estados Unidos, modelos de Estado, porque en el fondo es lo que estamos discutiendo abiertamente. Yo creo que lo que pasa a Europa es que no puede mantener un estado de bienestar en el marco de un mundo que cada vez más tiene un capitalismo mucho más voraz. Sí, que y puede a explicar mí por qué Londres me gustaría también se fue, hacer una salvedad Gran ahí Bretaña de Europa. que lo decías, Octavio, la sociedad cada vez está más violenta en todos lados, no solo en Argentina. También es cierto que la violencia quizá antes no estaba en Europa porque la tenían afuera de Europa, ¿no? En África, en Latinoamérica. Pero bueno,
Gente, se nos termina el programa, fue un programa cansador, el récord de que nos quedamos durando. Yo no podría haber durado. corto. ¿Se te hizo Podríamos corto? seguir A mí mucho también, más, me parece, sí. Yo no podría haberlo hecho, realmente, si no fuera por Cabral. Cabral es el café que nos mantiene despierto para las discusiones que hay que tener en la Argentina de hoy y que las que nos permite no llevarlas con violencia, porque no estábamos todos tirados así, sino con energías. Muchas gracias a Cabrales por acompañar siempre. Chicos, muchas gracias por estar. Gracias. Nos vemos la semana que viene en la cafetería de Octavio Majul, acá en Laca Stream, donde sugerimos que se suscriban y vean su programación. Chao, chao. Chao, gente. Chao.